El expresidente Felipe Calderón, el que hizo fraude electoral, inundó al país de delincuencia y saqueó el erario, dice en un foro de América Latina, patrocinado por la derecha, que México es un país en retroceso, que está en peligro y es una democracia a punto de caer. ¿Con qué cara va Calderón a hablar de democracia cuando públicamente se aceptó que Vicente Fox como presidente hizo de todo para ponerle la presidencia en charola de plata? Lo que sí hice todo lo que estaba en mi terreno dentro de la ley para que ese cuate no llegara a presidente. Vaya descaro el suyo, cuando todos sabemos que su campaña fue creada, solapada y manipulada desde el gobierno de Vicente Fox, que no ganó por los excelentes resultados del gobierno panista, sino por imposición del gobierno. Dice que México está en retroceso porque el presidente de la República ataca las instituciones. Y por atacar, Felipe Calderón se refiere a pedirle a los consejeros del INE que se bajen el sueldo para que no ganen más que el presidente de la República. Se refiere a eliminar los fideicomisos millonarios del Poder Judicial que se usan para privilegios. Por atacar a las instituciones, Felipe Calderón se refiere a pedirle a toda dependencia o institución pública que funcione con dinero del pueblo, que se apegue a la ley de austeridad y dejen de derrochar el dinero de los mexicanos. La realidad es que México nunca estuvo más en riesgo que cuando Felipe Calderón fue presidente y puso a García Luna al frente de la seguridad del país. La democracia en México nunca estuvo más en riesgo que cuando descaradamente Felipe Calderón fue impuesto como presidente de la República. Y todavía se atreve a decir el expresidente que México está en peligro y es una democracia a punto de caer. Cuando lo único que está en peligro y a punto de caer en México es el PRIAN. Y eso pone en riesgo el posible regreso de Felipe Calderón a tierras mexicanas. Lo único que está en riesgo en cada elección desde el 2018 son los registros del PRI, del PAN y del PRD, que cada vez pierden más militancia, pierden votos, pierden gubernaturas, diputaciones y senadurías. Eso es lo que sí está en riesgo en México, no las instituciones ni la democracia. Están en riesgo los privilegios que se adjudicaron a costa del presupuesto del pueblo. Está en riesgo la carrera política de los prianistas, que han sido desenmascarados poco a poco y que ya no tienen cara para ir a tocar puertas y pedir el voto. Está en riesgo el chayote de los medios de comunicación, que eran bien pagados por Calderón, tanto que hasta firmaron el pacto de silencio para ocultar el evidente fracaso de su estrategia de seguridad. Deberían estar preocupados por su candidata que no levanta en las encuestas, y con la llegada de Movimiento Ciudadano a la contienda presidencial, corren el riesgo de quedar en tercer lugar en las próximas elecciones. En lugar de ir al extranjero a hablar de democracia, Felipe Calderón debería de venir a México a explicar y a dar conferencias de su fallida estrategia de seguridad, pedir disculpas públicas al pueblo mexicano por aceptar ser parte de una imposición de acción nacional desde el gobierno. Que venga y nos explique cómo es que sí sabía que los municipios eran gobernados por el crimen organizado, pero nunca se enteró que su secretario de Seguridad era el mayor aliado de la delincuencia. Que venga Felipe Calderón a México y desde aquí nos cuente cómo articularon el fraude electoral del 2006.